Muy buenas tardes. Bueno, quiero agradecer por la invitación a ser parte de este encuentro, aunque agradecer hasta por ahí nomás, porque cuando uno la ponen después de Peñalosa es como que te inviten a cantar después de Pavarotti. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Nos han desafiado a hablar de las transformaciones de la ciudad y yo quisiera proponerles que hablemos de las transformaciones que tenemos y las transformaciones que queremos y de cómo estamos hoy día haciendo cosas en nuestra municipalidad para impulsarlas en esa dirección. Lo primero es cuán relevante es esto de la ciudad. Cuando hablamos de una sociedad es como análogamente hablar en el caso de una persona del cuerpo. Así como el cuerpo es a las personas, la ciudad es a las sociedades urbanizadas, es el cuerpo de la ciudad, es donde las cosas pasan. Ninguna de las cosas importantes sucede en el vacío, suceden en un lugar, y en nuestra sociedad mayoritariamente ese lugar es la ciudad. En el mundo lo es, ya la mitad de la población del mundo vive en ciudades, en Latinoamérica el 80%, en nuestro país, aquí dice el 87%, pero el último dato que tuvimos era el 89%, y la verdad es que en Chile no solo vivimos en ciudades, el 50% vive en grandes ciudades y el 40% en esta ciudad, la ciudad de Santiago. Entonces, la ciudad no es cualquier cosa. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de empleo, de salud, no es que en esta lista además está la ciudad. Todas estas cosas suceden en la ciudad, pasan en la ciudad. Y si hablamos de ellas sin pensar en la ciudad o tener en cuenta la ciudad, es como hablar de una especie de fantasma, ¿no? Un alma sin cuerpo. La relevancia de poner seriamente el tema de la ciudad es darnos cuenta cómo interactúa en todo lo que es nuestra vida, en todos los ámbitos. Por eso la transformación urbana al final es hablar en gran parte de nuestro proyecto de país. Al decidir la ciudad, decidimos en gran parte el país en que vivimos. La verdad es que esto lo decimos y lo hablamos en un contexto, ya creo que se han dado varios datos al respecto, de un país que está haciéndose muchas preguntas, que ha tenido hace ya un buen tiempo, varias décadas, de manera persistente, buenos indicadores macroeconómicos, un crecimiento que ha sido persistente de la economía, una estabilidad política institucional. Además, Sergio nombró varios indicadores más, ¿no?, de desarrollo humano, de déficit habitacional, que en teoría son muy positivos, pero eso convive con una persistente desigualdad que no cede y al mismo tiempo con una sensación de una democracia que se nos hace insuficiente, una democracia contenida, que tiene muchos mecanismos contramayoritarios que hace muy difícil procesar los debates y los cambios. En pocas palabras, para decirlo en síntesis, la nuestra es una experiencia de progreso en desigualdad. Hay muchos países en el mundo que progresan, hay muchos países desiguales, pero nosotros somos una combinación de una profundidad y persistencia de estos dos procesos. Y eso está hoy día en el corazón de la agenda de Chile. Cómo dejar de ser un país que progresa en desigualdad y pasar a ser un país donde somos capaces de que el progreso realmente sea justo. Entonces la pregunta es, todavía no es la pregunta. Este desequilibrio ya tiene muchos síntomas de malestar en nuestra sociedad, de desconfianza en la política y de conflictividad social. Y por eso nuestro país hoy está haciendo muchos debates para asumir esta agenda, y yo creo que estos son los mismos debates que tenemos aquí hoy día en este foro. Se están discutiendo reformas, y lo que hay que plantearnos es la forma de hacer ciudad, las políticas urbanas y de vivienda pueden estar ajenas a estos debates que hoy día tiene el país, considerando además lo relevante que es la ciudad en nuestra sociedad. Nosotros pensamos que no, pero paradojalmente la verdad es que el nuestro es un país en que el debate de la ciudad nunca ha sido asumido, digamos, como mayor de edad, como un tema político, un tema que se debate democráticamente, que se discute, que las personas son parte de las decisiones. Es decir, debatirlo como un tema político con mayúscula. No estamos hablando aquí como un tema politiquero, sino como un tema relevante que condiciona nuestra vida, que condiciona la calidad y la equidad de nuestra convivencia, y que además es determinante desde el punto de vista ambiental, económico, social, cultural. Eso ha empezado a cambiar hace ya algún tiempo, y
Los números de este evento son sintomáticos de eso, los estábamos escuchando recién, como este evento año a año trae más gente, ocasiona más debate, hace más noticias. Han aparecido en la agenda los temas de la ciudad y esto en gran parte gatillado por la crisis del Transantiago. El Transantiago visibilizó muchas cosas, es un caso de una crisis que por otra parte también nos abrió una oportunidad porque puso en la agenda muchos temas, no solo los del transporte público, la equidad en la ciudad, las desigualdades en la ciudad, las diferencias territoriales, aparecieron como temas de discusión. Y junto con eso, otras tendencias, nuevos líderes, movimientos sociales que se han incorporado en estos temas y materias que han entrado en la discusión y que hace 10 años no eran ni siquiera un léxico que estuviera presente en nuestro debate. Segregación, movilidad, patrimonio, áreas verdes, reciclaje, barrios, eran palabras inexistentes y todavía son palabras marginales en relación a lo que debieran ser. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer la ciudad por la igualdad? ¿Qué puede hacer por la democracia? ¿Qué puede hacer por un desarrollo más sustentable? Puede hacer mucho y eso requiere que nos preguntemos sobre qué transformaciones queremos, no solo cuáles tenemos, cuáles son las que están pasando. Y lo que quisiéramos aquí proponerles como debate son 5 transformaciones necesarias, que no son todas, pero son algunas en las cuales quisiéramos poner el acento el día de hoy. Estas transformaciones son de la segregación a la mixidad, de la desigualdad al derecho a la ciudad, de la motorización a la movilidad, de la expansión al crecimiento hacia adentro, del desarrollo inmobiliario al desarrollo urbano. Y vamos a ir una por una con todas ellas. De la segregación a la mixidad, esto es hacernos cargo de un triste diagnóstico. La nuestra es una sociedad en que su expresión urbana es extremadamente segregada. Estos son los datos de la OECD. Santiago, la capital, la ciudad más segregada de la OECD, pero fíjense qué interesante, no está solo Santiago. Está Temuco, está Chillán, está Concepción, todas las negritas son ciudades chilenas. En este ranking estamos súper representados. Entonces este es un modelo de hacer ciudad que tenemos en Chile. No es un problema solamente de Santiago. Y yo creo que quisiéramos salir de este ranking. Y cuando uno ve la realidad de nuestra ciudad, ahí ustedes pueden ver los puntos rojitos son los altos ingresos, los puntos amarillos claritos son los bajos ingresos, lo lejos que vivimos unos de otros, lo más lejos posible, la segregación máxima. Y cuando uno ve cómo se sitúa la vivienda social en la ciudad, bueno, obviamente sigue a los bajos ingresos, bien lejos, bien apartado, bien lejos de los ricos, bien lejos de la zona mejor servida de la ciudad, donde obviamente están los principales servicios y los mejores equipamientos urbanos. Bueno, esta realidad tenemos que cambiarla. Y para eso se requieren muchas cosas. Como aquí son varios temas, no vamos a entrar en todo, pero quiero dar algunos ejemplos. Lo primero, la mixidad del territorio. Una ciudad que quiere combatir la segregación tiene que lograr la convivencia de las actividades. Nosotros estamos acostumbrados a vivir lejos, ricos de pobres, pero además las actividades separadas unas de otras. La cultura de la mixidad, de compartir en el espacio público, el comercio, la residencia, las actividades del tiempo libre, eso requiere un cambio muy grande, un cambio cultural, un cambio de respeto en la convivencia, un cumplimiento normativo riguroso de fiscalización y de uso justo de las normas, no prestarlas para especulaciones, para discrecionalidades, porque eso hace inviable la convivencia. Cuando la convivencia es inviable, lo que tenemos es la segregación. Entonces, aprender a compartir, aprender a respetarnos, que las normas se cumplen y que son para todos, y no para unos sí, para otros no, es un vehículo ineludible si uno quiere provocar esta mixidad. La extrema segregación del sistema escolar, de educación hemos hablado mucho en los últimos meses, es otro símbolo de esto. El nuestro es de los sistemas más segregados en el ámbito escolar. Los grupos están divididos hasta la mínima diferencia de ingresos en establecimientos escolares distintos. Y este cóctel no es posible. Mucha desigualdad, con mucha segregación en una sociedad democrática, es un cóctel de conflicto, de inestabilidad. Y de hecho nos está pasando muchas cuentas. Entonces, una pregunta que nosotros nos hacemos, una autoexigencia que nos hacemos es asumir nuestro rol como una comuna central. Ahí se construyen los espacios de encuentro por excelencia, los lugares compartidos, son muy relevantes desde el punto de vista de mostrar que podemos vivir juntos.
el deterioro del área central también es un símbolo de que la convivencia no es posible. Cuando se deteriora el área central, cada uno se va a sus barrios, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, cada uno en su expresión de espacio público, de barrio comercial. Y también lo que sucede cuando se deterioran las áreas comerciales es que lo que impera son los centros comerciales en lugar de la vida del comercio en la ciudad. La fragilidad del patrimonio, fue mencionado por Sergio también, es un símbolo de esto. El patrimonio es lo que representa lo que tenemos de común, nuestra identidad compartida como ciudad. Y cuando la perdemos, lo que nos queda son nuestras distintas identidades, segregadas, separadas, de acuerdo a nuestros bolsillos. Proteger el patrimonio, por lo tanto, no es solamente el chiche de las cosas viejas o de las cosas lindas, sino que de la identidad compartida, de la historia que tenemos en común. Aquí vamos a dar algunos ejemplos de cosas que se están haciendo en Santiago que tienen que ver con la mixidad. Una vital, la mencioné recién, la convivencia, las normas, la fiscalización, el que haya reglas justas para que podamos vivir juntos todos. La segunda tiene que ver con la vivienda social. Este año inauguramos el primer proyecto de vivienda social que se hace en Santiago desde el año 98. Por más de 15 años no hubo una vivienda social en Santiago y este proyecto fue producto de varias administraciones municipales porque tuvo que atornillarle en contra a todos los subsidios, a todas las políticas, pero logró salir. Ahí está inaugurado. Y hoy estamos con varios proyectos más. Uno es este, que es la rehabilitación de un inmueble patrimonial deteriorado, que lo queremos rehabilitar como vivienda social en arriendo y especialmente focalizada para adultos mayores. También un nuevo experimento que va contra viento y marea, pero nos parece muy importante mostrar que en pleno centro de la ciudad se pueden hacer cosas de este tipo y si se pueden, las podemos ir abaratando y hacerlas posibles en muchos más lugares. Tenemos además otros 3 proyectos de vivienda social que estamos llevando adelante, todos con la contribución del municipio, porque hoy día con los puros subsidios no da, especialmente en la gestión del terreno, sea para comprarlo o para gestionar los recursos a través del ministerio para comprarlos más allá de lo que el subsidio aporta. Segunda gran transformación, de la desigualdad al derecho a la ciudad. Este es un tema mayor. La calidad del entorno urbano en nuestra ciudad y en las ciudades chilenas en general reproduce a la perfección las desigualdades intramuros que tienen las familias, entre comunas, incluso al interior de las propias comunas. La inversión y las políticas públicas no pueden seguir haciendo esto, no pueden permitir que la inversión que se hace en el espacio público sea distinta en calidad y en recursos en las zonas de altos ingresos que en las de bajos. Hacer este cambio es un cambio político mayor, requiere una gran voluntad, pero es indispensable y aquí vimos algunos ejemplos, vimos ejemplos de Bogotá haciendo realmente un esfuerzo por invertir en el espacio público las desigualdades de origen que las personas tienen adentro de su casa. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos dramáticos de esta desigualdad territorial. Esta es la infraestructura urbana que nos estamos proponiendo en Vespucio Oriente, subsidiada por el Estado para hacer posible un parque y que los vecinos no tengan que vivir con una trinchera. Y esta es la realidad de la autopista central en pleno centro de Santiago, que se concesionó, no se subsidió y de consecuencia vive así destapada. Ya ni hablar lo que es Vespucio Sur, que es esta misma historia en una zona tan densamente poblada. ¿Tiene alguna justificación que los recursos públicos cubran en la zona oriente y dejen esto así en las zonas centrales o en las zonas periféricas de la ciudad? No es algo presentable y nosotros estamos buscando y trabajando seriamente en un proyecto para cerrar esta herida y ojalá que ese sea el antecedente para cerrar muchas otras que dan cuenta de esta desigualdad. Aquí tenemos algunas imágenes de este trabajo que se está haciendo hoy día, primero que nada para tener un simulador con la cooperación francesa, estamos haciendo eso para juntar las voluntades políticas. Este es un proyecto de enorme magnitud, pero que va a permitir, si lo logramos sacar adelante, generar un parque urbano que va a mejorar el entorno habitacional, las expectativas, por cierto, ambientales y también de movilidad, y por cierto, las posibilidades comerciales que hay en todo el perímetro alrededor de esta autopista que tiene un efecto tóxico en sus alrededores. Y vámonos al interior de las comunas. Este es Santiago, pero creo que la historia no es muy distinta en otras partes. Santiago es una comuna, por suerte, muy mixta, tiene todos los estratos sociales en su interior. Sin embargo, cuando vemos la realidad, vemos que la calidad del espacio urbano sigue milimétricamente la calidad económica de los vecinos. Esta es la zona central, la que presta un servicio más metropolitano. En este lugar es donde viven los residentes de más altos ingresos de la ciudad y en estas zonas es donde viven aquellos más vulnerables.
El déficit de equipamiento urbano está instalado exactamente donde viven los más vulnerables y los mejores equipamientos siguen exactamente donde están los ingresos más altos. ¿Tiene alguna explicación esto? En una municipalidad que funciona con un mismo presupuesto, que tiene la misma posibilidad de presentar proyectos y de conseguir levantar recursos en el gobierno central. Bueno, esto es así, no porque alguien se lo propuso, es simplemente si uno no se propone hacerlo al revés, la presión que son capaces de ejercer los vecinos de mejor situación es mucho mayor para lograr un entorno urbano de calidad. Se revierte con voluntad política y persistencia, porque no es de un día para otro. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Aquí hay un mapa de proyectos, inversiones que son diversos y no voy a detallar, pero aquí tenemos los presupuestos participativos que se están haciendo en las zonas más postergadas, las platabandas que estamos recuperando, que son todas esas líneas moradas, están los Quiero Mi Barrio, que tenemos uno aquí, uno acá, uno en esta zona y uno en esta otra, las bajadas universales que se están haciendo de veredas, todas para ir achicando esta brecha que es dramática en Santiago. Pero la verdad es que la brecha de Santiago no es nada al lado de la brecha de la ciudad extendida. Estos números nos pueden llegar a horrorizar. Cuando vemos esa brecha, bueno, ya vimos el mapa de cómo se componen los indicadores socioeconómicos y la vivienda social, pero los temas de seguridad son realmente impresentables. ¿Por qué en Maipú hay un carabinero para 1.700 habitantes, en La Pintana uno para 1.200 y en Lo Barnechea uno para 436? ¿Hay alguna explicación? ¿Hay alguna obligación? ¿Hay algún límite por nuestro estado de desarrollo que tengamos que tener esta realidad? O las áreas verdes, las diferencias son realmente abismales. Hoy día en la comuna de La Pintana, Pudahuel, Cerro Navia, estamos con 1,2 metros cuadrados por habitante, mientras en otras comunas como Vitacura tenemos 18,3. Hacernos cargo de estas diferencias no va a ser de un día para otro, pero es algo que debiéramos declarar. Ahí hay nombrados varios temas más, no voy a entrar uno por uno en ellos. Lo que debemos en el fondo decidir es tener un corrector de desigualdad territorial en todas nuestras políticas, en todas nuestras inversiones, teniendo presente, eso sí, y quiero reivindicar aquí el centro, que las áreas centrales que prestan servicios a toda la ciudad deben ser tratadas también de esa manera. Las áreas centrales no son para los residentes que viven alrededor, son para la ciudad en su conjunto, y nuestro sistema de financiamiento, de Fondo Común Municipal, no toma en cuenta ninguno de estos aspectos. Por eso, las áreas centrales de las ciudades chilenas son mucho más pobres que las áreas centrales de todas las ciudades latinoamericanas, porque no son reconocidas como tales en el sistema de decisión de la inversión pública. Tercera gran transformación, va en la línea de lo que mencionaba Enrique antes, de la motorización a la movilidad. Este es un cambio radical y tenemos que hacerlo rápido porque la motorización va a toda velocidad. La realidad en nuestra ciudad hoy día es que el 37% de los santiaguinos hace sus viajes a pie, 33% en transporte público, 22% en vehículos particulares. Los demás viajes tienen otra forma de movilidad. Entonces, esto contrasta enormemente, a esto se suma el crecimiento que está teniendo el parque automotriz. A nivel nacional 7,2%, en la región metropolitana 7,7%. Entonces, podemos mantener, es sustentable la forma en que estamos haciendo las políticas de transporte y de movilidad en la ciudad. Aquí tenemos una calle cualquiera, el 80% reservado para el automóvil privado, a pesar de que quienes andan en automóvil privado va un poquito por sobre el 20%. Lo que debemos lograr es cambiar este paradigma del desarrollo urbano con el que hemos vivido durante todo el siglo pasado y todavía en este, que dice desarrollo es igual a auto privado más alta velocidad. No es posible que todos tengamos auto privado a alta velocidad. La única manera de hacer la ciudad vivible es que bajemos la velocidad y tengamos una movilidad intermodal que priorice otros medios que no son el auto privado. Son el transporte público, son la caminata, son la bicicleta. Pero para eso hay que hacer un freno y un cambio de marcha gigantesco porque vamos como avión a la motorización. La cantidad de inversión que hemos hecho para el automóvil privado y lo detrás que va todo lo demás y marginal que es todavía en relación a los grandes números es tremendo. Este es un triángulo invertido, digamos, de la realidad de hoy a donde debiéramos apuntar. ¿Qué estamos haciendo en Santiago? Tenemos un amplio plan en materia de movilidad. Uno muy importante es el peatón primero.
Eso incluye varios proyectos de peatonalización y semipeatonalización, algunos están en desarrollo, otros vienen, la calle Yavilú, la calle Puente, la calle Placer se va a semipeatonalizar y tenemos un hermoso proyecto que está aquí un poco más desarrollado, es un paseo urbano que va desde el Cerro Santa Lucía hasta la Quinta Normal, atraviesa todo ese sector con una infraestructura que queremos que además conecte estas dos áreas verdes tan importantes. Junto con eso, en la política de peatón, primero, las veredas. Hoy día el deterioro y la estrechez de las veredas es dramática. Ya tenemos un primer proyecto aprobado para recuperación integral de veredas en la zona más carente de Santiago, la zona sur y también en el Triángulo Central. Y así también una política para hacer bajadas universales que están ausentes precisamente en los barrios más pobres. De nuevo aquí la misma historia, entonces ahí hemos puesto acento en la zona sur, ya el año pasado se hicieron 400 cruces con bajadas universales que antes no tenían. Esto también incluye un programa de ruta patrimonial que viene desde la administración anterior para fomentar la caminata en la ciudad, reconocerla, pasearla, el plan de Plata Bandas, que ahí está, ustedes ven, focalizado precisamente en esas zonas más carentes, que significa recuperar todas estas avenidas hermosas, antiguas de Santiago, que en sus áreas verdes o el espacio que estaba reservado para áreas verdes eran tierrales, hoy día las estamos recuperando como Plata Bandas y eso cambia la experiencia de la ciudad para quienes viven y pasan por ahí. El Plan Centro es un proyecto vital en este esfuerzo, que lo que hace es precisamente en arterias que son centrales en el Triángulo Central, dejarlas en el horario diurno exclusivamente para el transporte público y eso permite también extender las veredas, con lo cual vamos a tener mejor movilidad del transporte público porque con menos congestión va a ser más rápido, no porque apriete más el acelerador, sino porque va a haber menos congestión, vamos a tener mejores condiciones para los peatones y este proyecto incluye además 2 ciclovías, una norte-sur y una oriente-poniente que estamos haciendo con apoyo del Ministerio de Transporte. A eso se suman los proyectos propiamente del municipio. Y esto que estamos experimentando aquí, queremos después extenderlo a muchas vías más. Priorizar la caminata, el transporte público, la bicicleta. Y por cierto, el automóvil va a tener menos espacio, pero la verdad, en un país donde cada vez hay más autos, el auto no puede ser para todo. Podrán todos tener auto, pero no pueden ir en auto a todas partes, ni ir en auto todos los días a la oficina o a llevar a los niños al colegio. El plan Pro Bicicleta, que incluye hacer un recorrido más racional de la ciclovía. Las ciclovías no son chiches para cortar cintas, son vías de transporte, tienen que llegar a alguna parte, tienen que conectarse con algún lado, no como se hicieron mucho tiempo inconexas, y también con un nuevo estándar que dé seguridad, que no sea una lucha por la vida, que no le quite espacio a los peatones. ¿Cuántas ciclovías hemos hecho quitándole espacio a los peatones, haciendo que las bicicletas anden atropellando a las personas? Bueno, este es el estándar con que estamos construyendo hoy día las ciclovías. Y un proyecto muy importante del cual estamos muy orgullosos es que logramos vencer las barreras intermunicipales y hacer un sistema conjunto entre 11 municipios de bicicletas públicas que ya fue licitado, se va a empezar a implementar los primeros días del próximo año, y que en el fondo es una especie de subsidio de las zonas atractivas comercialmente a aquellas que no lo son. Pusimos como condición los que éramos atractivos, Providencia y Santiago, que el sistema fuera para 9 comunas más y logramos encontrar interesados y gracias a eso hoy día vamos a tener 11 comunas colectadas por un sistema de bicicletas públicas y no sistemas aislados que llegan hasta el límite de la comuna como los había hasta ahora. Cuarta gran transformación, de la expansión al crecimiento hacia adentro. Esta es bastante dura. Ahí vemos la ciudad cómo ha ido creciendo en el tiempo. Ya el año pasado con la política de desarrollo urbano aprobada, a los pocos días aprobamos una expansión del plan regulador de la zona metropolitana insólito, casi al mismo tiempo. Se aprueba el plan regulador y se extiende la ciudad, todo lo contrario que decía, perdón, no el plan regulador, la política de desarrollo urbano. Bueno, esto lo tenemos que cambiar. El repoblamiento de Santiago apunta a eso y el repoblamiento de Santiago ha sido una política efectiva desde el punto de vista de traer nuevos habitantes. Lo que ustedes ven ahí moraditos, que son tantos que ya se ponen uno arriba de otro, son todos los proyectos que se han hecho de renovación urbana con la política que se implementó, edificios de más de 10 pisos de altura, y esta es la inflexión de la población de Santiago que venía bajando y que los últimos 10 años ha pasado de 200.000 a 311.000 en realidad. Esta cifra hay que corregirla, llevamos en 3.000 más desde que la hicimos hasta ahora. Entonces, desde ese punto de vista, Ticket, ha vuelto gente a Santiago. Sin embargo, tenemos muchos problemas.
¿Qué problemas tenemos? La ausencia inicial de normas de regulación, que también era parte de la intencionalidad para incentivar pocas normas y facilitar las cosas, permitió el desarrollo de proyectos muy disruptivos y poco armónicos con el entorno. Se ha promovido un tipo de construcción de muy bajo metraje que ha llegado, incluso nosotros tenemos edificios en Santiago con departamentos de 18 metros cuadrados, porque se venden, y si se venden, está bien, funciona la política. El incentivo en la renovación urbana ha sido aprovechado fundamentalmente por inversionistas más que por familia. Ha subsidiado un repoblamiento que muy frecuentemente ha terminado en arriendo para usos que no eran los buscados, bodegas, aparthotel, incluso prostíbulos. Alta cantidad de viviendas no ha ido acompañada de equipamiento urbano. Esto es radical. Por las 111.000 nuevas familias que han llegado, nuevas personas que han llegado a vivir a Santiago, no se ha construido una plaza de manzana completa. Y hoy el estudio que hicimos nos muestra que en la comuna de Santiago hay un déficit de 4.000 plazas de jardines infantiles, porque llegaron familias más jóvenes, con niños. ¿Se construyó un jardín infantil? Ninguno. 4.000 niños sin jardín infantil en la comuna de Santiago. Y, bueno, lo que es más grave, por todas estas viviendas nuevas que se han hecho, no se ha hecho una de vivienda social. Las únicas son las 40 y tantos que inauguramos en el mes de abril. Las consecuencias disruptivas de este modelo de repoblamiento urbano ya se han hecho evidentes, ya han ido generando crecientes conflictos. Y además ha habido este problema de la inequidad que mencionaba recién. El promover la mixidad, el contrarrestar la segregación, no significa solo hacer mixtas las comunas que son segregadas, sino proteger aquellas que ya son mixtas. Santiago es una de ellas. Sin embargo, en los últimos 10 años, que ya llevamos un rato hablando de la segregación, Santiago ha ido expulsando a sus habitantes más pobres. Ha construido mucho, con subsidios públicos, pero expulsando a los pobres, sin generar soluciones de vivienda social. Entonces, no solo hay que hacer mixtas las comunas segregadas, sino que hay que proteger y fomentar la mixidad de aquellas que ya somos mixtas, como es el caso de Santiago. Es hora de concebir, por eso, una renovación urbana 2.0, por decirlo así. Ya estamos maduros, ya tenemos la experiencia, ya los instrumentos que teníamos han mostrado sus falencias y su necesidad de ser actualizados. Eso significa, entre otras cosas, recuperar la ciudad antigua y no solamente construir nuevo. La densificación también es eso, recuperar, mejorar la ciudad que existe y densificarla. Generar equipamiento urbano y no solamente residencia. Conformar barrios y no proyectos aislados y desconectados. Generar respuestas para las familias y no solo unidades que después terminan usadas de cualquier manera. Tener instrumentos para subsidiar el arriendo y no solamente la propiedad, porque para muchos sectores y en las etapas de transición en la vida, ese es un tipo de política mucho más efectiva que además le da a las personas la posibilidad de moverse. Esa vivienda social que vimos instalada en los límites de la ciudad son una condena para esa familia, que no van a poder después trasladarse si encuentran un trabajo en otra parte o ir detrás de mejores establecimientos educacionales para sus hijos, porque todos sabemos cómo amarra la vivienda en propiedad. Eso significa que las políticas públicas, los subsidios deben cambiar si queremos hacer posible una renovación urbana de este nuevo tipo. Y por último, esta idea un poco provocadora, ya que aquí hay varios inmobiliarios, del desarrollo inmobiliario al desarrollo urbano. Esto quiere decir ampliar la mirada. El desarrollo inmobiliario tiene un espacio, pero tiene que estar inserto en un desarrollo urbano, no solamente en la construcción de nuevas casas o de nuevos edificios. En Chile, cuando hablamos de desarrollo urbano, lo vinculamos casi exclusivamente con construcciones nuevas, olvidando que también la mantención, renovación y puesta en valor de las antiguas es una cosa vital. Y la generación de espacios comunes, de áreas verdes, de equipamiento comunitario, de calles sustentables, es también parte importante del construir ciudad. Tenemos un Ministerio de Vivienda y Urbanismo que históricamente ha renegado de su segundo apellido, ¿no? Se le ha olvidado un poquito y los últimos años está intentando recoger un poco cañuelas de esto y empezar a tomarse en serio estos temas, pero es algo de los últimos 3 años, 2 años. La ministra actualmente, ustedes la escucharon, está muy comprometido en esto, pero aquí requerimos que este tema no sea un colgajo, sea el centro de la manera de entender la política de la ciudad. Por demasiado tiempo, además, quizá era inevitable en nuestras épocas de mayor pobreza, pero ya estamos en otra etapa,
privilegiamos la búsqueda de cantidad de soluciones, dejando bastante de lado la calidad de las mismas. La localización, que es el bien más preciado en las ciudades, lo dejamos entregado al mercado y la vivienda social siguió el mercado. Eso no es sustentable y nos lleva a estos desequilibrios que hemos visto. Y hubo una etapa dulce, muy dulce, en que la mayoría de las empresas inmobiliarias se acostumbró a un modelo de de rentabilidades máximas, basado en densidades máximas, en superficies mínimas y con aportes públicos para hacer esas soluciones. Tenemos que evolucionar a algo que sea más apropiado a la ciudad que hoy día necesitamos y al tipo de soluciones habitacionales que necesitamos. La política urbana en ese sentido puede transformarse, pero eso requiere un esfuerzo conjunto de la acción del Estado, desde el Ministerio hasta los municipios, de la labor de las empresas inmobiliarias y también del rol de los ciudadanos, su participación, su involucramiento y su corresponsabilidad en esta transformación. El foco debe ser ofrecer ciudad y barrio y no solamente vivienda a las personas, y enfocarnos todos en esa dirección. Hacer las políticas públicas en la idea que la ciudad no es solo para vivir en ella, sino para convivir. La calidad de vida está muy condicionada por cómo es el encuentro con otros, los espacios que compartimos, los espacios que están fuera de los muros de nuestra casa, pero donde pasamos la mayor parte del tiempo. Aquí no vamos a desarrollarlo, pero sí es importante mencionar que en la ciudad hay oportunidades extraordinarias, como en ningún otro ámbito, para transitar a una sociedad más verde. En la ciudad se deciden cosas que en esto pueden ser determinantes. El solo cambio del sistema de manejo de residuos con el reciclaje, las tecnologías que se ocupan para la luminaria pública, el tipo de formas de transporte y los combustibles que utilizan o las emisiones que generan, las áreas verdes, son oportunidades gigantescas para combatir el calentamiento global, para desarrollar un tipo de progreso económico más sustentable. Y lo mismo respecto a la democracia local da oportunidades de participación que en escalas mayores son imposibles, en lo local son totalmente posibles, pero es un cambio de switch de los actores públicos y de la ciudadanía también muy grandote que debemos hacer. Pero aquí, y con esto vamos a ir redondeando, lo que quisiéramos acentuar no son estos temas que son relevantes, pero otro día los podemos discutir, sino cómo son las políticas y los instrumentos con que el sector público y el sector privado actuamos en Santiago y las comunas pericentrales de la ciudad. Ahí es donde se requiere esta política de renovación urbana 2.0. Esto implica nuevos instrumentos de la política pública y del Estado, requiere también una evolución en la industria inmobiliaria y al mismo tiempo debe dar cuenta de un nuevo trato de estos dos, el Estado central y el sector inmobiliario, con los actores locales, tanto los gobiernos locales como la ciudadanía, las personas que viven o que transitan o trabajan o estudian en la ciudad. Este repoblamiento 2.0, pensamos nosotros, debe mirar la ciudad en un sentido un poco más amplio, Santiago y las comunas pericentrales en su conjunto. Debe pensar zonas de renovación urbana más acotadas en función de sus distintas realidades, transparentando normas que den cuenta de las distintas vocaciones y realidades de los distintos barrios. Debe modificar el actual subsidio de renovación urbana como está concebido y reemplazarlo por otros instrumentos diversos que den cuenta de distintas realidades y no solo este único que además ha terminado en estos usos que no son los deseados. ¿Qué significa eso? ¿Qué cambio debe tener? Primero, el subsidio debe premiar proyectos de menor escala que los que hemos tenido. Las zonas centrales no son capaces de contener proyectos de la magnitud tan invasivos como los que hemos tenido. Debe incentivar también la rehabilitación de inmuebles y barrios. Debe estimular la subdivisión y densificación de construcciones existentes. Esto es totalmente posible de hacer. Gran parte de la densificación la podemos hacer en la ciudad construida, pero para eso tenemos que tener instrumentos que ayuden a eso. Y esa ciudad construida en gran parte es patrimonial. Doblemente debiéramos apoyarlo, porque no solo densifica, sino que nos permite recuperar este patrimonio agónico que tenemos en gran parte de las zonas antiguas, no solo en Santiago, sino que también en las regiones. Debe establecer un nuevo subsidio al arriendo que permita soluciones de otro tipo para estas etapas de transición en la vida y también para los adultos mayores. Debe subsidiar la recuperación de instalaciones eléctricas y alcantarillados en zonas antiguas.
que hoy día es un tema dramático que vivimos en nuestras ciudades y ya les digo en Santiago, en sus zonas, especialmente las más vulnerables. Y debe buscar también crear soluciones apropiadas para la tercera edad, para los adultos mayores, en una sociedad que está con un crecimiento creciente de la esperanza de vida, y esta etapa cada vez es una etapa más importante que ocupa más años de nuestra vida. Para esto necesitamos también una nueva actitud inmobiliaria, de involucrarse en la producción conjunta de un mejor entorno, innovar en proyectos de menos envergadura, pero que sean más respetuosos y más armónicos con las identidades patrimoniales de los barrios o con las identidades de los barrios, aunque no sean propiamente patrimoniales. La zona central de la ciudad en ese sentido es y va a seguir siendo una gran oportunidad para la actividad inmobiliaria. Hay mucho que hacer, hay mucho que se puede hacer, pero tenemos que empezar a hacerlo de una manera distinta, apostando a rentabilidades que sean sensatas y que sean compartidas, creando valor también para el entorno, para los que van a llegar a ese proyecto y para los que viven alrededor suyo. Y nuestra invitación como municipalidad, para eso estamos trabajando y buscando trabajar con el Ministerio de Vivienda también, es que podamos hacerlo en conjunto con ciudadanos y sector inmobiliario, porque al final del día todos vivimos en esta ciudad y nos damos cuenta que requiere reevolucionar. Muchas gracias.